Hola, no se escucha. No, no se escucha todavía. Oh, yo también tengo problemas con eso, del audio. A ver si ahí se escucha mejor. Ya se escucha. Ok, Ya se escucha. ok, perdón, lo siento. Ok, entonces en este versículo vemos cómo a causa de la desobediencia, ajá, ellos sintieron miedo y Adán y Eva se alejaron de Dios. Ajá. Entonces, sin embargo, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha abierto el camino para que nosotros nos reconciliemos y volvamos a esa relación que nosotros tenemos con Dios. Ujú. Dios desea que tú y yo lo busquemos. Él nos ofrece un amor incondicional, ¿sabes? O sea, Él está siempre dispuesto a ayudarnos. Nuestra respuesta natural es temer, ya que pensamos que no podemos vivir bajo sus normas, pero reconocer que Él nos ama a pesar de nuestras faltas nos ayuda a vencer el temor. Esto, guárdalo en tu corazón. A pesar de lo que hagas, a pesar de que no, de que te equivoques, a pesar de que a veces no reaccionamos bien, siempre Dios nos está amando. Siempre Dios está ahí dispuesto. Aquí nació el miedo. Fue donde Adán, el que puso ese nombre. Prácticamente Adán bautizó esa situación como miedo. Ajá. En el diseño original en el cual tú y yo fuimos creados, en ese diseño no existía el miedo, no existía el temor. ¿Por qué? Porque estaba la fe y estaba la confianza y era una plena relación con nuestro Creador. A causa del pecado se rompe esta relación y el hombre empieza a vivir sensaciones que nunca había vivido, como que, como es la amargura, el odio, la vergüenza, la culpa, el resentimiento y entre ellas el miedo. ¿Ok? Entonces, Adán dice, la razón por la que tenía miedo es que porque estaba desnudo. Por esa razón, él se escondió. Ajá. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros, cuando estamos en una situación, ajá, de miedo, de vergüenza, pues, ¿qué hacemos, no? Que dices, híjole, me van a descubrir, pues me escondo, ¿no? Entonces, el miedo hace que nos escondamos. La pregunta es, ¿ya Dios sabía que Adán y Eva estaban desnudos? Claro que lo sabía. O sea, nada más que quería que él lo escuchara. Muchas veces Dios quiere que nosotros escuchemos, perdón, que nosotros le digamos con nuestra boca qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos nosotros sintiendo, qué es lo que nosotros estamos atravesando. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo sabe. Entonces, pero es necesario que nosotros seamos sinceros, que nosotros seamos honestos, que nosotros hablemos esa verdad con Él porque Él desea escucharlo. El miedo es la reacción a lo desconocido. Y reaccionar a escondernos debido al miedo impide que enfrentamos nuestra realidad. El miedo hace ver nuestra realidad, pero no es una verdad. La verdad es lo que está escrito en su palabra. Esa es la verdad. La verdad es lo que está escrito en su palabra y la realidad es lo que tal vez tú y yo estamos viviendo, que tenemos que superar, que muchas veces todo lo que nosotros vivimos es para crecer en el conocimiento de Él y para probar
a Dios en diferentes tipos de su carácter, de su vida. A veces es como el proveedor, a veces es como el Shaddai, a veces como Adonai, a veces como el Todopoderoso, a veces como Rohi, a veces como el gran yo soy, no sé. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros vemos la realidad de lo que estamos viviendo, pero la verdad siempre va a ser más fuerte que la realidad. Y es la verdad de su palabra, es la verdad, esa palabra viva y esa palabra eficaz. El miedo nos puede llevar a no enfrentar lo que queremos vivir. Voy a repetirlo otra vez. El miedo nos puede llevar a no enfrentar, perdón, lo que no queremos vivir. Porque si pasan los años y sigues en querer, pero que el miedo no te ha dejado, ¿qué ha pasado? Cuando nosotros estamos en el miedo, estamos congelados. A veces no podemos seguir adelante porque tenemos miedo a hacer las cosas. El miedo hace ver a una persona con un panorama diferente, con una perspectiva diferente. El miedo hace que nosotros nos encerremos en una sola posibilidad. Y a veces, ¿sabes qué? No hay más. Y quiero darte ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, es si pierdes el trabajo. ¡Ay, qué voy a hacer! No voy a encontrar otro trabajo como este. ¿Cómo voy a pagar todo lo que debo? ¿Qué voy a hacer con todo lo que debo? Si te enamoras y anteriormente ya te hicieron daño, otra vez me van a volver a hacer daño. Que si te enfermas, no. O sea, ¿sabes una cosa? El ser humano tiende a pensar lo malo. Pero también nosotros, estamos envueltos en esa situación y nos da miedo enfrentarla, nos da miedo tomar la situación y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, porque muchas veces no tenemos el discernimiento de saber de dónde está viniendo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es preferible no hacerlo. ¿Por qué? Porque no quiero arriesgarme. Si ya te robaron y tuviste un negocio y te robaron, y sabes, a veces es muy difícil volver a confiar en la gente. ¿Por qué? Porque ya tuviste una experiencia de que la gente te falló, que la gente te robó. Y nosotros podemos verlo como una capa, como un armazón, como una protección. Es decir, yo ya no lo vuelvo a hacer para que no me dañen. Ya no lo vuelvo a hacer. Y sabes una cosa, eso es tener miedo a enfrentar la situación. Y quiero ser clara en lo que el Señor está hablando a mi vida en estos días. Ajá. Y todo empezó hace unos años, cuando yo llegué a Estados Unidos. Nosotros, junto con mi mamá, abrimos una compañía que hoy, gracias a Dios, el Señor la está haciendo crecer. Y una mujer que nosotros ayudamos nos robó a los clientes. Y sabes una cosa, en mí había gran temor y en mí había gran miedo. ¿Por qué? Porque no solamente fue lo que ella se robó, sino que todavía puso mi nombre en mal y el Señor hizo justicia de verdad delante de mi adversario. Y esta mujer me hizo daño y yo, ¿qué fue lo que hice? Pues dije, ok, pues mi parte es perdonar, mi parte es irme con Dios. Y sabes una cosa, Dios en ese momento acomodó las cosas, limpió mi nombre y solamente para darle gloria y alabanza me dio nuevos clientes, me dio nuevas cosas y hoy vamos creciendo. Hoy estamos creciendo. Hace unos meses el Señor me pide que es necesario. O sea, por la demanda que tenemos, por tanto trabajo, es necesario contratar gente. ¿Sabes una cosa? Yo tenía miedo, tenía pavor, de contratar a alguien más. ¿Por qué? Porque tenía ese miedo. Y esto es donde nace este tema. Porque yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo no entiendo qué es lo que está sucediendo. Necesito que me expliques porque yo no sé qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a seguir con nuestra clase. Pero con esto en mente que yo les he estado contando, muchas veces nosotros nos escondemos. Y sabes una cosa, yo estaba súper escondida. Yo quería protegerme de que alguien más no me hiciera daño, de que alguien más
ajá, no me robara o que alguien más, no, no, y aquí te voy a decir qué fue lo que está sucediendo. Muchos de nosotros tratamos de ocultar las cosas y estamos haciendo lo mismo que ellos, que Adán y Eva. Todo lo que hacemos, pensamos, ajá, o tratamos de esconderlo, es imposible esconder esto delante de Dios. Y sabes una cosa, esto causa muchas veces vergüenza, porque a Adán y Eva esto les causó vergüenza. O sea, por eso se escondieron, porque había vergüenza. Después de pecar, Adán y Eva se sintieron culpables y avergonzados de su desnudez. Sus sentimientos de culpa lo hicieron huir de Dios. Trataron de esconderse. Una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios ha colocado dentro de nosotros. Cuando nosotros nos sintamos culpables, cuando nosotros nos sintamos avergonzados, es una señal que Dios nos está diciendo, aguas. Aquí hay un foco rojo donde nosotros necesitamos, necesitamos poner atención e ir hacia Él y decir, ¿sabes qué, Señor? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Entonces, lo cual se entiende cuando hemos cometido algo malo. O sea, es ese foco rojo que nos avisa, tin, tin, ¿sabes qué? Puede ser hasta la conciencia, ¿eh? Tin, tin, ¿sabes qué? Algo estás haciendo mal. Si te está causando vergüenza o te está causando culpa, es algo que nosotros necesitamos, llevarlo a manos de Dios. ¿Para qué? Para que sea sanado, sea restituido. Lo peor que puede hacer es eliminar los sentimientos de culpa sin tratar la causa. Adán y Eva nunca trataron los sentimientos de culpa ni de vergüenza, sino que se escondieron y a raíz de todo eso vino lo que vino. Nosotros tenemos que afrontar estos sentimientos. ¿Por qué? Porque es un detector de que estamos haciendo algo mal. Es como utilizar un analgésico sin detectar la enfermedad. Y sabes una cosa, estos sentimientos nos tendrían que ayudar para alegrarnos, para decir, ¿sabes qué? Sí, Señor, me equivoqué en esto. Necesito corregir esto. Pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a corregir mis malas acciones. En Génesis 3, versículo 21, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Al hacerles o darles la ropa, suplió una necesidad. Dios puede darnos todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar el miedo. O sea, escucha esto. Dios nos capacita a ti y a mí para enfrentar el miedo, para enfrentar el temor. Dios suple todo lo que tú y yo necesitamos y no es conforme a nuestra necesidad, es conforme a la hermosa riqueza de su gracia. Entonces Dios puede darnos todo lo que nosotros necesitamos para afrontar, para confrontar el miedo, pero es necesario no escondernos, es necesario afrontarlo. Saúl se escondió, ¿sabes? Saúl se escondió en el palacio para no enfrentar a Goliat, porque el miedo anuló su capacidad, la capacidad que Saúl tenía para enfrentar a Goliat, lo anuló el miedo. Y esto viene escrito en 1 Samuel 17. Y dice, Saúl era la elección lógica para ponerse en guardia contra Goliat. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Se escondió. David no tenía la capacidad, pero David tenía la valentía que Saúl no tenía para enfrentar a Goliat. David enfrentó a Goliat. ¿Cómo lo enfrentó? Escucha esto, porque esto te va a ayudar y esto nos tiene que levantar siempre. David enfrentó a Goliat porque ¿tú crees que David no tenía miedo? Al principio de haber dicho, wow, ¿qué es esto? Pero ¿sabes una cosa? David lo enfrentó y sus palabras eran que fue con el espíritu. Él dijo, o sea, no es con fuerza ni jabalina, o sea, no, es con el poder del Espíritu de Dios.
Y así fue como David venció a Goliat. No fue la piedrita. O sea, porque era una insignificante piedrita. Era lo que David creía. Era lo que David pensaba. Era una creencia. Y David dijo, yo lo puedo vencer. Porque él sabía. David sabía perfectamente en su corazón que el Espíritu de Dios estaba sobre de él. Él sabía que Dios estaba con él. El miedo apaga la valentía, el esfuerzo, saca el miedo de nuestra vida. Y el miedo, ¿sabes qué? Apaga nuestras ideas. El miedo, todas las ideas que nosotros tengamos, se van a quedar en ideas si nosotros no tenemos el valor de afrontarlas. ¿Por qué? Porque la palabra de los talentos dice exactamente esto. Y fíjate lo que dice Mateo 25, versículo 24. Solamente voy a leer este versículo, pero sabemos que el amo le da varios talentos a 3 personas diferentes. A uno le da 2, ellos lo multiplican, pero quiero enfocarme en este. Por último se presentó el siervo, que solo tenía una bolsa de plata, y le dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Versículo 25. Tenía miedo de pedir su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. ¡Wow! Este hombre tuvo miedo de no poder multiplicar ese dinero. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo escondió. ¿Sabes una cosa? Dios nos ha dado talentos. Y tú y yo tenemos grandes talentos, no solamente para el ministerio, sino que también tenemos talentos para generar y hacer dinero. Una de las cosas que Dios nos da para que nosotros seamos prósperos en la vida es el trabajo. Y a raíz del trabajo, nosotros, cuando nuestros talentos están puestos ahí, esos talentos son usados para generar más dinero, para hacer más dinero. Aquí lo vemos en esto. A este hombre le dio miedo. ¿Y qué hizo? Escondió todos los talentos. Y el miedo te hace esconder los talentos. Esa capacidad de crear, esa capacidad de arriesgarte, esa capacidad de hablar, esa capacidad de ser emprendedor. ¿Sabes qué? De dejarlo cómodo. Porque muchas veces estamos en nuestra zona de confort y ¿sabes qué? Aquí estoy bien. No importa lo que pase, pero aquí estoy bien. No. ¿Sabes una cosa? Él nos ha llamado a ser valientes, a ser esforzados. Necesitamos salir de la zona de comodidad, de confort y, ¿sabes? Extender la tienda. Dios quiere prosperarte, pero necesitas vencer los miedos y los temores, esas capacidades, esos talentos de crear, de arriesgarte, ¿sabes? De hablar, incluso de hablarle a la gente de Dios, de hablar su palabra a las situaciones. Ese talento, ese don está en ti. Y necesitamos dar pasos de valentía y usar nuestros talentos para multiplicación, no solamente en el servicio, sino para Él. Sabes, yo quiero contarte a raíz de que nació Semilla de Vida, hoy solamente para su gloria, hace 1 año que fue el primer taller de Semilla de Vida. Y sabes una cosa, Dios se ha esmerado en prosperarnos. Dios se ha esmerado en esto. Y yo te pido, cuando tú le sirves al Señor, Él se encarga de sus cosas. Ve cuáles son los dones de tus talentos del ministerio que tienes y pónselos en las manos del Señor y deja que el Señor los multiplique. Sabes, por ejemplo, yo en este don, porque yo sé que es un don, es un talento lo que yo tengo cuando estoy enseñando, ¿sabes cuál es lo que yo tengo que hacer antes de esto? Estudiar. Porque es así como yo alimento mi talento. Y yo te pregunto a ti, pon tu talento a trabajar. ¿Sabes para qué? Para que sea multiplicado. Si no,
Si lo escondes, ¿qué es lo que vas a multiplicar? Tus talentos, tus dones, no puedes esconderlos por miedo, por temor, por hablar enfrente de la gente. No puedes esconderlos. Necesitas, ¿sabes? Orarlos, ponerlos a trabajar, porque solamente a través de rompiendo, quebrantando, confiando, creyendo, vas a poder vencer el miedo. Y de una vez que vences el miedo, esos talentos se van a multiplicar. Porque todos, Dios nos dio talentos a todos. Pero si tienes miedo, de ahí no vamos a pasar. ¿Por qué? Porque el miedo nos paraliza, el miedo nos hace abortar la situación, el miedo nos gobierna. El miedo gobierna nuestra vida, gobierna nuestras decisiones. Y Él está ganando con nosotros. Cuando nosotros no sabemos que estamos operando bajo el miedo. Cuando Dios te da los talentos, es para que nosotros los hagamos crecer y los alimentemos, no para que los escondas. Y estoy hablando de los dos talentos, tanto para el ministerio como para los laborales. O sea, mi pregunta es, ¿qué talento te ha dado Dios y realmente estás poniendo a trabajar ese talento? ¿Realmente lo has puesto en las manos del Señor para que el Señor lo multiplique o estás lleno de pena, de miedo? No, ¿qué va a decir la gente por lo que hago? No, que no, ¿sabes una cosa? Necesitamos romper con todo eso, porque ahí es donde está tal vez la respuesta a muchas oraciones. De verdad, yo los invito a que todos los dones que el Señor les dio hacia el ministerio, hacia su favor, úsalos. Y vas a poder probar cómo tú haces las cosas de Dios y el Señor hace tus cosas. Es como que un cambio de cargas. Yo hago las tuyas, Señor, tú haz las mías. Yo no puedo con esto, pero tú lo vas a hacer porque tú eres más poderoso que yo y ¿sabes una cosa? Vas a ver cosas hermosas que suceden en tu vida y vas a voltear al cielo y le vas a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que fuiste tú. Esos talentos son para hacerlos crecer. Dios nos da los talentos para eso, no para que los escondamos. Y ¿sabes? Ni tampoco para que nos aparte. Porque Dios nos dota con eso. Cuando dejas de creer, el miedo empieza a gobernar. El miedo tiene un porqué. Porque tuve un trauma. No, es que algo me pasó, me estaba nadando y me ahogué, me estaba ahogando. Y ¿sabes? Ese trauma produce que hoy ya no te metas al agua. Porque hubo un accidente y a raíz de ese accidente ya no manejo. No, es que ya no me vuelvo a casar o ya no voy a tener otra pareja. ¿Por qué? Porque me hirieron el corazón. No me meto a nadar porque me ahogo. Porque nunca lo he hecho. O sea, hay gente que no maneja porque tiene miedo a manejar. Hay gente que no habla otro idioma porque le da miedo el hablar otro idioma. Y sabes una cosa, no es que no tengas la capacidad de hablar otro idioma. Es que hay miedo oculto detrás de todo eso. El hablar en público. No, yo no tengo la capacidad para hablar en público, ¿sabes? Cuando estás con el Espíritu de Dios te capacita para todo. Okay. ¿Por qué usted no maneja? No, porque me da miedo. No, porque es que me da nervio. No, porque es que choqué. ¿Por qué no vas a pedir ese puesto? No, es que porque ya me rechazaron una vez. Y no, pues ¿cómo lo voy a ir a pedir si yo no tengo la capacidad? Podemos comprender, estos son algunos ejemplos. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo? Nos justificamos. Deja de justificarte. No podemos justificarnos cuando hay temor. Observa qué áreas de tu vida estás respondiendo y cómo estás respondiendo a estas áreas. Y sabes una cosa, el Espíritu de Dios te va a redarguir y te va a decir, fue un foco rojo, aquí es.
Aquí es. Temer o creer. Esto es lo más bonito de toda la clase. Fíjate bien. Y esto va como que de la mano. Y se requiere tomar una decisión. ¿Es lo que temes o es lo que quieres? O sea, y esto está bien fuerte. ¿Luchas por lo que quieres o gobierna lo que temes? Porque lo que quiero y lo que temo no son compatibles. Ajá. Son igualitos que el agua y el aceite. O sea, el quiero hacerlo y el temor no tienen nada de compatibilidad. O sea, son el agua y el aceite. ¿Ok? Entonces, pero el quiero y el creo sí son compatibles. Y ahorita te voy a decir como por qué. El creo y el quiero sí son compatibles. Lo que crees, podrás, porque así como creíste te fue hecho. ¿Sabes algo? Yo cuando estudiaba esto y busqué muchos versículos en la Biblia acerca del miedo, me sorprendió ver y me sorprendió tenerlo enfrente que decir, ¿sabes una cosa? Muchos de esos versículos dicen miedo y después dice confía en el Señor. Confía en Dios. Confía en Él. Él está contigo. Y ahorita al final les puse uno, pero con esto en mente, pero el quiero y el creo sí son compatibles. Si crees, puedes hacerlo. Si no lo crees, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque así como lo crees, te será hecho. El miedo, escucha lo que dice el miedo. El miedo dice amargura, soledad, depresión. ¿Por qué? Porque es incredulidad. Cree esto. El miedo es la fe del diablo. Por eso que cuando entra la fe, sale el miedo. O sea, nosotros, para poder sacar el miedo de nuestra vida, dice, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Necesitamos realmente saber, comprender y entender en dónde está basado nuestro sistema de creencias. Y quiero dártelo con un ejemplo de una persona. Nosotros para confiar en una persona necesitas conocerla. Para una persona confiarle a tus hijos necesitas conocerlo. Cuando ya conoces a esta persona, ya le puedes dejar a tus hijos pequeños. Ajá. ¿Por qué? Porque tú tienes una creencia de lo que esa persona es. Y dices, sí, esa persona es confiable, esa persona es honesta, esa persona va a cuidar bien de mis hijos. Sí, sí, se los puedes prestar. Pero a alguien que no conoces, no le prestas a tus hijos. Y sabes una cosa, tiene que ver esto con la confianza y también tiene que ver con las creencias. Ajá. Así que busca. Es necesario que nosotros busquemos en nuestro corazón cuáles son las cosas que nos están dando miedo y que le preguntes al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Isaías 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No es lo que pienses, no es lo que vivas, es por quien está contigo. Amén. ¿Sabes? Nosotros vamos a vencer el miedo por el que vive en nosotros. El miedo, el temor nos va a paralizar, nos va a engañar, nos va a esconder. Pero si tú y yo estamos conscientes de que el que vive en nosotros es más grande que todo el temor, es más grande que todo el miedo, ¿sabes una cosa? Vamos a poder vencer todo miedo. Todo miedo, toda inseguridad la vamos a poder vencer. Entonces es importante que siempre tengas en mente esto. Y aquí hay un versículo importante que dice, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y muchas veces nosotros decimos, híjole, es que esto es una injusticia lo que me está pasando. ¿Sabes algo? Dios hablaba esto a mi vida hace unos días y Dios no puede ser burlado. ¿Sabes? Ni siquiera si alguien incluso te ha robado la corona, ¿a qué me refiero a la corona?
que tú hiciste un proyecto, tú hiciste un trabajo, tú hiciste algo, ajá, y este trabajo fue la creación de tu esfuerzo y alguien te lo roba. Ajá. Y dices, no, es que no puede ser, o sea, ella se echó no sé, ¿cómo lo dicen en el mundo? Ella se echó todas las flores, por ejemplo, ajá, pero era mi proyecto, era mi proyecto. ¿Sabes una cosa? Él dice que no hay justo desamparado. Y él dice, yo te haré justicia delante del adversario. Y cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios, su justicia nos protege, porque dice también que el que detrás de ti conspira, delante de ti caerá. O sea, toda la gente que te ha robado, toda la gente que ha sido injusta en tu vida contigo, ¿sabes? No te defiendas. No te defiendas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a defender. Y sabes, tarde o temprano van a llegar las noticias. Van a llegar las noticias de qué fue lo que sucedió y lo que pasó, y Dios va a sacar a la verdad, la luz. ¿Y cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es orar por esa persona, nuestra tarea es bendecirla. Y ¿sabes qué, Señor? Limpia mi corazón, porque, ¿sabes? Él te va a hacer justicia delante de tu adversario. Ajá. Entonces, debemos de comprender 3 puntos importantes. Dios está con nosotros y Él prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca, escúchame algo, no podemos darnos por vencidos. ¿Por qué? Él es el que nos da la fuerza. La fuerza procede de Él. ¿Sabes una cosa? Hoy, o sea, tengo días diciéndole todos los días en la mañana, ¿sabes qué, Señor? Gracias por el aliento de vida que pones en mí. Gracias por la vida que hay en mí. Gracias por ese aliento de vida. Y sabes, a veces estoy súper cansada, súper agotada y de pronto llegamos a trabajar y empieza a fluir en mí vida, ganas, fuerza. Y le digo, ¿sabes qué, Señor? Tú eres el que me das esas fuerzas para seguir trabajando. Pero esto tiene que ver según nuestras creencias. Entonces, siempre, escucha esto, el punto número 3. Dios, el Espíritu Santo prometió que siempre nos iba a ayudar. Y por eso, si nosotros creemos que Él nos ayuda, Él es el que nos hace justicia. ¿Y cómo Él hace justicia? Por medio de la fe, por medio de creer. Si nosotros creemos, si nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? No, voy a vencer esto en el nombre de Jesús. Esto lo voy a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dios es el mismo siempre. Él no cambia, Él no varía, Él no tiene una sombra de variación. Nada, nada. Él es el mismo, o sea, el mismo Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, es el mismo de Jessica, es el mismo de Paloma, es el mismo de Fabi, es el mismo de Cristian, es el mismo de Nelly, es el mismo de todos. ¿Sabes una cosa? Es ese mismo Dios el que está contigo y conmigo. Entonces, ¿por qué debemos de temer si Él está con nosotros, si Él es nuestra fuerza? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que estamos viendo el problema, la situación, el que nos hicieron, el que no me puedo arriesgar, porque ¿qué tal si otra vez me hacen lo mismo? Entonces, una historia rapidísima, porque quiero sacar la esencia de esta historia. Tenemos a Orfa. Orfa y Ruth eran las nueras de Noemí. Entonces, a Noemí pues tiene una situación muy fuerte en su vida donde pierde el esposo, donde posteriormente pierde a los hijos y prácticamente Noemí se queda sola. Y Orfa y Ruth estaban con ella y les dice, ¿sabes qué? Noemí les dice, váyanse con su gente, váyanse con sus parientes, y déjenme a mí. Y Mara dice, perdón, Noemí dice algo importante. Ya no me llamen Mara. Digo, ya no me llamen Noemí, llámeme Mara. Y Mara quiere decir amargura. ¿Sabes una cosa? Esta mujer, Noemí, estaba llena de miedo y de temor.
¿Por qué? Porque no sabía el futuro, lo que iba a pasar con ella. ¿Y sabes qué pasó? Se estaba muriendo, como decimos en el mundo, de miedo, porque no sabía lo que iba a pasar con ella. Y ella tenía miedo al futuro. Y Mara significa miedo. Y el miedo entra. Cuando el miedo entra, entra la amargura. Y ¿sabes una cosa? La amargura se queda a vivir. Y la amargura impide que la gracia de Dios fluya. Una persona amargada contamina a su alrededor. ¿Cómo así? Sí. La palabra de Dios dice claramente que ninguna raíz de amargura brote. Que ninguna raíz de amargura brote. ¿Sabes? El miedo no puede permitir que nosotros nos amarguemos. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El miedo no puede impedir que nosotros nos llenemos de odio, de rencor. Porque Él es el que nos sostiene. Él te sostiene de tu mano derecha. Ve tu mano derecha. Él prometió que te iba a sostener de tu mano derecha. ¿Sabes? Él te da las fuerzas para salir adelante. Él te ayuda para vencer ese Goliat que hoy se está levantando. Pero mi pregunta es, ¿en qué estás creyendo? ¿Dónde tienes tus ojos? Porque Él ya venció el miedo. Él ya venció la maldad. Entonces, no es según lo que nosotros vivamos. No es según lo que nosotros vivimos. Es según lo que nosotros creemos. Porque nosotros no vivimos por vista. Vivimos por fe. Y ¿sabes una cosa? En el miedo también está operando nuestras creencias. Ay, no lo hago porque me lo van a volver a hacer. Ay, no lo intento porque si ya me ahogué me voy a volver a ahogar si vuelvo a nadar. Y no, y es que ya choqué y si vuelvo a manejar voy a volver a chocar. Hey, revisa tus creencias, revisa en el nombre de Jesús, ¿sabes? Si hay incredulidad en tu vida y dile, Señor, en el nombre de Jesús, toda incredulidad se va de mí. Cuando tengas miedo, ¿sabes? Hay un versículo que dice, no tengas miedo a malas noticias. Así lo dice ese versículo. No temas a malas noticias. ¿Y sabes qué? Recibimos una mala noticia y le creemos a la mala noticia. Cuando muchas veces esas malas noticias son lo que nosotros necesitamos a veces para salir, para aprender, para conocer, para crecer en el conocimiento de Cristo. Y le creemos a esas malas noticias. No lo quieres. No quieres algo en tu vida. No lo creas. Así de sencillo es. Y ¿sabes? Me costó trabajo descubrir esto. Porque oraba y no encontraba la salida. Yo le decía, Dios mío, que sea un poquito más claro. Y ahí te va un poquito más de claridad en esto. No lo quieres, no lo crees. Te dan un diagnóstico y lo crees. Te van a despedir del trabajo. Híjole, me va a ir mal. No a las malas noticias. Nosotros tenemos la buena noticia, que es la palabra de Dios. Amén. Que son los 4 primeros poderosos evangelios de Jesucristo. Y seguimos a veces escuchando malas noticias. ¿Por qué? Porque Él dijo, o sea, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Sí, claro. Y eso tal vez son malas noticias. Pero Él nos trajo una buena noticia. Pero vuelvo a lo mismo. No lo quieres, no lo creas. No lo quieres, no lo creas. El miedo opera. Escucha esto. Y hoy te lo voy a deshebrar porque me costó trabajo discernirlo. El miedo opera en nuestras creencias. Fíjate, aquí le puse Juan 14:23. Mi paz os dejo y no te agobies ni te angustias. Estamos en la prueba, estamos en el miedo, en el temor. No te agobies, no te angusties. Mis paz le dejo, mi paz os doy. La confianza vence al miedo y la confianza se genera creyendo.
Porque la confianza es una actitud de tener fe. Si quieres saber qué es la confianza, es una actitud de tener fe. Y esa confianza, ¿cómo se genera? A través de conocer a alguien. Esa confianza, tú confías en alguien porque lo conoces. Ajá. Porque no vas a confiar en alguien que no conoces. O sea, ¿cuál es la raíz de esto? La raíz del miedo muchas veces está escondida en nuestras creencias. Y regresando al tema, porque ya estoy terminando. Regresando al tema. Ajá. Yo tenía mucho miedo, ¿sabes? De contratar a personas que nos ayudaran en el negocio. Y yo lo reconozco y yo le decía, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor me hizo ver esto, porque anteriormente ya me había pasado, ya se habían quedado con los clientes y yo tenía miedo que si contrataba gente se volviera a quedar con los clientes. Y sabes una cosa, el Señor me hablaba y me decía, yo estoy contigo como ese poderoso gigante. O sea, yo voy a pelear por ti. Y sabes una cosa, Él lo ha peleado 2 o 3 veces en los últimos 2 o 3 años. Y sabes, lo que procede de Él, nadie te lo puede quitar. Y yo hoy quiero decirte algo, afronta tus miedos. ¿Qué hoy te está impidiendo extender la tienda, extender la estaca? ¿Qué es lo que hoy te está impidiendo? ¿Qué miedo, qué temor, qué inseguridad, qué incredulidad, qué idea te está impidiendo? Hay gente que no se casa. Yo vengo de una familia de divorciados y sabes una cosa, ¿no? Ellos dicen, así estoy bien, pero wow, viven en una soledad tremenda, tremenda. ¿Y cuál es la realidad? Que les dio miedo volver a rehacer su vida porque fueron dañados. Nosotros, Dios nos ha mandado una indicación y Él nos dijo, esfuérzate y sé valiente. Esa fue la indicación que Él nos dio. Él nos dijo, esfuérzate y sé valiente. Él jamás nos dijo que esto iba a ser fácil, que nos iba a ir súper bien aquí. No. Él nos dijo, esfuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, conmigo vas a vencer. Conmigo vas a vencer el miedo, vas a vencer el temor. Ajá. Entonces, la incredulidad es creer lo que no quiero, no creer lo que no quieres. Ahí opera el temor. El miedo tiene que ser confrontado con lo que yo creo. Es lo que nosotros creemos de sus palabras, con esos. Dios no está para cumplir caprichos. Ni tus caprichos ni mis caprichos. Dios está para cumplir sus promesas. Y sus promesas son en el sí y en el amén. Sus promesas son de que Él te va a ayudar. Sus problemas es que Él te va a fortalecer. Sus promesas es que Él estará contigo. Él va a cuidar de ti. Esas son sus promesas. Mateo 14, 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos vieron sobre el mar, se turbiaron diciendo, ¡un fantasma! Y dijeron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló y les dijo, tened ánimo, yo soy, no teman. O sea, los discípulos vieron que venían un fantasma. ¿Qué fue lo que les dijo él? No temas, yo estoy contigo. Soy yo. Estoy contigo. Y que no tengas miedo porque Él está con nosotros. ¿Y sabes una cosa? Los discípulos se asustaron porque ellos creyeron que era un fantasma. Y esto es miedo. Y muchas veces es Jesús el que nos está diciendo, despierta. Despierta, soy yo. Soy yo el que necesito. Es que sigas creyendo. Que conozcas que no, nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida. Pero sabes, yo creo y siempre he creído esto. El cristianismo es de valientes.
Te felicito porque estás aquí. Te felicito porque estás aquí, porque, ¿sabes? Es de valientes enfrentar nuestros miedos, es de valientes enfrentar nuestro temor, enfrentar nuestro dolor. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos con su palabra? Las cosas no nos caen del cielo solamente porque sí. Él nos ha dicho, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, no desmayes, yo estoy contigo, yo te ayudaré, te sostendré. Venciendo el miedo, como por último. Yo te he ordenado, Josué 1:9, perdón. Yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya, donde quiera que tú brinques, donde quiera que tú quieras ver su favor, su gracia, su bondad, su poder, su amor, ahí Él va a estar. Ahí Él va a estar. Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angustias porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, escucha, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. ¿Quién nos va a dar la victoria ante el miedo, ante el dolor, ante la inseguridad? Él. Él prometió que nunca te iba a dejar, Él prometió que nunca te iba a abandonar. ¿Sabes? Necesitamos ser valientes y decir, esto no va a operar más en mi vida, en el nombre de Dios. Yo hoy en la mañana le decía, Señor, o sea, yo no sé cómo romper con esto, pero enséñame a hacerlo. Él nos capacita. Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué es la confianza? La confianza viene de lo que nosotros estamos creyendo. Es esa actitud de fe, de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú eres mi gigante. Y que contigo vamos a vencer en el nombre de Jesús, porque esto no es con carne ni sangre. Esto es con el poder de tu espíritu. Yo tenía una mentora que decía, el que se mete con un hijo de Dios se está metiendo con Dios. Pero cuando ese hijo de Dios obedece, cuando ese hijo de Dios se calla cuando tiene que callarse, cuando no tiene que darle, no se tiene que defender. Cuando Él perdona, cuando Él obedece, ahí es donde Él te va a defender. Porque sabes, así como Dios es un Dios de amor, de ternura, es un Dios de venganza. Y ahorita te voy a demostrar que a ver si me dice esto. Porque también nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sabes? Porque si nosotros nos estamos metiendo con un hijo de Dios y estamos haciendo cosas que no debemos hacer, pues también a nosotros nos va a tocar vara. La verdad que a nosotros también nos toca vara. Entonces, es bien importante. Fíjate lo que dice Filipenses 4:6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, en cualquier situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará su corazón y sus pensamientos en Cristo. Aquí hay una indicación clara. Todo lo tenemos que llevar a su presencia. Todo se lo tenemos que dar sobre de Él. Así recuerdan la clase pasada como el temor, el dolor, fue sobre de Él. Así igual. ¿Para qué? Porque Él cuida. Escucha esto, por favor, guárdalo en tu corazón. Él está cuidando tu corazón. Él cuida tu corazón, Él cuida tus pensamientos. ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos a su presencia y le decimos, Señor, ayúdame con esto, Señor, no puedo con esto, Señor, no sé cómo hacer esto. En ese momento llega alguien y te hace daño, llega alguien y te engaña, alguien, no sé, la situación, ¿sabes una cosa? Pensamiento, para que el miedo, el temor, el dolor, no te hagan más de lo que pueden hacer. Porque esto es necesario, como lo vimos en la clase pasada. Así como él utiliza estas dos clases como que van de la mano, no sé, pero como que van de la mano. Entonces, es importante que todo esto vamos a hablar de él y dejarlo en su habitación. El Señor está contigo, no tengas miedo. Fíjate nada más. ¿Qué puede hacer un simple mortal?
O sea, escucha esto nada más. Salmo 118, versículo 6. O sea, un simple mortal, ¿qué nos puede hacer si el Dios Todopoderoso, si el creador del cielo y de la tierra, si el Adonai, si el tigre el león de la tribu de Judá está con nosotros, ¿qué nos va a poder hacer un simple mortal? Salmo 106. Pues cuando Dios está con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. Primera de Pedro, deposita en Él toda tu ansiedad, porque Él cuida de usted. Así que podemos decir con confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Otra vez, Hebreos 13:6. Hay veces que le tenemos miedo a la gente, ¿sabes? Y si algo te hace, algo que sea de justicia, Dios te va a hacer justicia delante de tu adversario. ¿Y sabes qué es lo peor? Porque 2 veces me ha pasado. Porque mi esposo y yo hemos hecho lo correcto, hemos ido a orar, hemos perdonado a esa gente, ¿sabes? Dios nos avergüenza. Y enfrente de ti, o sea, por eso no podemos defendernos, por eso tenemos que decirle a él, ¿sabes qué, Señor? Eres tú el que estás viendo todo esto, ¿sabes? Siento que me hicieron esto, o sea, siento que esto es una injusticia. Entonces, al oír esto, Jesús le dijo a Jairo en Lucas 8:50, no tengas miedo. Esta es la confirmación de toda la clase. Apunta el versículo. Lucas 8:50. No tengas miedo. Cree nada más y ella será sanada. Aquí vemos, Jairo tenía miedo y el Señor le dice, cree. La niña estaba por morir. ¿Qué fue lo que él hizo? Cree que yo la voy a sanar y ella va a ser sanada. O sea, cree que él te va a sacar de esa situación y te va a sacar. Cree que él te va a prosperar y te va a prosperar. Cree que él te va a ser un instrumento útil a su palabra y lo vas a hacer. O sea, cree que tú vas a predicarle a las naciones y le vas a predicar. Sí podemos entender, o sea, está padrísimo. Como por último, Isaías 35:4. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Tu Dios vendrá con venganza, con retribución divina y vendrá a salvar. ¿Ok? Entonces, si hay injusticia en tu vida, tenemos un Dios de venganza. Pero necesitamos portarnos. No podemos portarnos. No podemos portarnos como rebeldes. Tenemos que portarnos como redimidos. ¿Sabes? Yo no sé si has entendido lo que significa ser redimido, ser nuevo es ser transformado. Así es como está. Porque el que nos hace delante de nuestro adversario vive en ti y en mí él vive. Y bueno, híjole, ya me pasé un poquito, pero bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos muestre, ¿sabes? Abre tu boca y dile, Señor, en el nombre de Jesús, muéstrame en qué área estoy moviéndome en miedo. Ayúdame, precioso Espíritu de Dios. Y a través de tu Espíritu, Señor, rompa todo el miedo que hay en mi vida, todo el temor, todo el dolor. Señor, tú cargaste con todo esto y nosotros somos redimidos. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa santidad. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te entrego mis dones, mis talentos, Señor, para que seamos tú y yo multiplicándolos al 100 por 1, Señor. Dile, Señor, muéstrame en dónde estoy escondido, en dónde me estoy escondiendo y no quiero salir.
Dame el valor, la fuerza, la valentía para poder pelear esta batalla de la fe. Dile, porque Él inclina su oído para escuchar tu oración. Las oraciones no se quedan en el techo. Y Señor, te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada una de las personas, Señor, que nos está escuchando. Por las que lo escuchan esto y por lo que lo escucharán después. Hoy yo te pido, Señor, por sus corazones. Te pido, Señor, para que tu Espíritu nos fortalezca con poder en nuestro ser interior. Para que seas tú, Señor, ayudándonos, fortaleciéndonos, supliendo todas nuestras necesidades, tanto físicas como espirituales. Señor, habla nuestra vida, habla nuestra mente, habla nuestro corazón, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón. Yo te pido, Señor, por cada una de las personas, por cada familia representada en este lugar, que seas tú, Señor, trayendo libertad a su vida. Porque tu palabra lo dice, Señor, que la verdad es la que nos hace libres, Señor. Tira todas esas mentiras de Satanás, Señor, que nos tienen atados. Y saca a la luz, Señor, toda la verdad, Padre. Toda la verdad, Señor. Todos esos miedos que están ocultos, que están en silencio, Señor. Todas esas cosas que a veces nos dan miedo enfrentar, Padre. Danos la valentía que le diste a David, Señor, para poderlas enfrentar. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, yo bendigo a cada una de las personas que están aquí conectadas. Las bendigo, Señor, con toda bendición espiritual. Y te pido, Señor, que así como dice tu palabra, tú en nosotros y nosotros en ti, Señor, somos uno. Y somos uno para la gloria de Cristo Jesús, Señor. Somos uno en la esperanza de gloria. Padre, la creación, Señor, espera ver las manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios. Glorifícate, Señor, en nuestros temores, glorifícate en nuestro dolor, glorifícate, Señor, en cada lucha. Porque solamente contigo somos más que vencedores. Así como dice tu palabra, Señor, lejos de ti nada podemos hacer, lejos de ti no podemos dar fruto, Señor. Por eso hoy venimos a pedirte que seas tú en nosotros esa esperanza de gloria, porque la creación anhela ver lo que tú, Señor, vas a hacer en cada uno de nosotros. Restáuranos, Señor, límpianos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Wow. Bueno,